retomar el tema que les ofrecíamos, que les planteábamos hoy en el fondo de la noticia. Allí ya lo tenemos de nuevo en pantalla, el periodista, analista internacional Eduardo Berezán. Señor Berezán, quería preguntarle lo siguiente: si algo se le reconocía a Muammar Gaddafi era el intento de integración tanto tribal como político de su país. ¿Qué sucede ahora entre las tribus? Porque hay algunas organizaciones, pero desde fuera, que dicen que se están matando las unas con las otras. Claro, te escucho más o menos, pero creo entender lo que me decís. Y efectivamente es así. Un poco lo que logró Gaddafi durante sus años de gobierno en Libia era mantener a todos esos grupos tan distintos entre sí bajo un mismo paraguas. Y esto, después de la intervención de la OTAN, con los resultados que veíamos antes, esto ya no es ahí, no es así. Estamos hablando de un país muy disgregado, inclusive donde se combate todavía grupos y grupos armados, milicias, combaten entre sí en distintas regiones del país. En las últimas semanas había combates en las zonas montañosas del occidente de Libia. O sea que si el objetivo, insisto con esto, si el objetivo era traer la democracia a Libia con todos esos bombardeos, con esas 26.000 salidas que hicieron los aviones de la OTAN en casi 6.000 misiones de ataque, si el objetivo era la democracia, no lo han logrado. Podemos hablar de un gran fracaso de la OTAN en ese sentido. Señor Berezán, este hecho, este planteamiento sucede en momentos en que el Consejo Nacional de Transición ha dicho que se tiene que reunificar el país, pero sugiere que su autoridad no se ha impuesto porque vemos ya estos ambientes de secesión como el de Cirenaica. ¿Qué sucede dentro del CNT? ¿Hay una lucha de poder? A pesar de que son opositores, piensan distinto. ¿Qué es lo que sucede? Sí, evidentemente hay una lucha de poderes, pero es bastante difuso y muy difícil de analizar. Se trata de muchísimos grupos, estamos hablando de centenares de grupos. Hay quienes dicen que habría unos 300 grupos armados en el país y cada uno responde a sus líderes tribales, responde a regiones con intereses distintos. Lo cierto es lo que hablamos al principio. El intento de Cirenaica, esta región de Libia, de declarar la autonomía, y el presidente del Consejo Nacional de Transición los amenazó inclusive con el uso de la fuerza para tratar de mantener la unidad del país. Insisto, estamos hablando de una nación muy disgregada y que vive en medio del caos que dejaron esos bombardeos de la OTAN, esa injerencia extranjera en Libia. Señor Berezán, lo que se observa a propósito de este tema de la reconstrucción es que este hecho parece un imposible, pero pensando hipotéticamente, ¿de qué dependería? ¿De un hecho político, de alianzas locales, de lograr una identidad nacional perdida incluso desde la bandera? Sí, indudablemente Libia necesita, digamos, volver a establecer esos lazos que de alguna manera tenía antes que todo esto empezara. Pero aquí hay una dificultad, ya que no podemos visualizar líneas políticas claras. Va a haber elecciones en Libia, como decía antes, en el mes de junio. Inclusive se va a intentar hacer una nueva constitución, pero para esto se necesita de fuerzas políticas y se necesita de una estabilidad política en el país que hoy no tiene. Estamos muy cerca del mes de junio y realmente lo veo. De la noticia, gracias, buenas noches. Buenas noches para ustedes, adiós. Adiós.